¿Cómo están, estimados estudiantes? Hoy vamos a resolver un ejercicio de suma y resta de fracciones algebraicas. Para iniciar, debemos observar atentamente los denominadores, pues debemos encontrar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores inicialmente. Pero para hallar el mínimo común múltiplo o común denominador, los denominadores de las fracciones deben estar factorizados en lo posible. Es decir, si algún polinomio que está en el denominador no se puede factorizar, entonces lo mantenemos. Pero si es posible factorizarlo, lo factorizamos para obtener de manera correcta el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Al observar en este ejercicio, los denominadores son polinomios de 4 términos. Y recordando los casos de factorización, estas se pueden factorizar por el método de factor común por agrupación. Entonces, empecemos. En la primera fracción tenemos un denominador de 4 términos. Entonces trazamos la raya de fracción y vamos a agrupar el primer término con el segundo del denominador. El factor común es W. Entonces, factorizando tenemos W y quedaría en el siguiente factor la división de W por Z dividido entre el factor común, que es W, nos va a quedar Z, y eso se introduce al segundo factor. Lo mismo para el siguiente término, menos W al cuadrado dividido entre W va a ser igual a menos W. También agrupamos el tercer y cuarto término. El factor común será la X, pero como este término inicial es negativo, sería conveniente también factorizar el signo. Tendríamos entonces menos X como factor común, menos X. Y dentro del segundo factor quedaría la división de menos X por Z dividido entre menos X. Va a ser igual a Z. Más W por X dividido entre menos X va a ser igual a menos, porque más dividido entre menos es menos, W por X dividido entre X es a W. ¿No? Estamos factorizando entonces menos X. El término del numerador lo copiamos. En la siguiente fracción, copiamos el signo, la raya de fracción. En el denominador también aplicamos el caso de factor común por agrupación. Agrupamos el primer y segundo término y factorizamos a la vez el factor común de estos dos términos, que sería W, quedando W por X dividido entre W es igual a X, menos WZ dividido entre W es igual a menos Z. De la misma manera agrupamos estos dos términos y el factor común sería X, negativo, ¿no? Por este signo. Si fuese positivo, entonces solamente nos convendría factorizar más X. Pero como el primer término de la agrupación de estos dos es menos X cuadrado, factorizamos menos X. Es conveniente. Además que debemos buscar un factor similar o igual a este. Menos X quedaría, si factorizamos menos X de estos dos términos, nos quedaría una X positiva menos Z. De aquí quedaría menos Z. Para ver si hemos factorizado, para verificar si está bien factorizado, multiplicamos término a término y nos debe dar este binomio. Menos X por X nos da menos X cuadrado, ¿está bien? Menos X por menos Z, menos por menos, más X por Z, XZ. Nos da este término. Entonces la factorización está correcta. Pasamos a la tercera fracción. Copiamos más. Antes también mantenemos este numerador, más factorizamos de estos dos términos la X y nos quedaría Z menos W, factorizando X. De estos dos términos, ¿cuánto factorizamos, estimados estudiantes? Muy bien, factorizamos menos Z, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente. Quedaría en el segundo factor Z positivo menos
w, ya que z es el factor común. En el numerador copiamos nomás z, mantenemos. Todavía no estamos operando en el numerador de cada fracción. Aún estamos en el proceso de factorización del denominador. Esto va a ser igual, raya de fracción. En el denominador ya tenemos el factor común por agrupación, que es z menos w. La factorizamos de estos dos términos, ya que son dos términos. Factorizamos z menos w. Quedándonos z menos w por, de este término quedaría w, y de este menos x, ya que z menos w estamos factorizando, ¿no? Y este factor común. W se mantiene. En la siguiente fracción realizamos el mismo procedimiento. Más raya de fracción, el factor común por agrupación del denominador es x menos z. Esa la anotamos como factor común, x menos z, y quedaría de este término w. Anotamos en el siguiente factor w menos x, que también queda del segundo término. Ya tenemos factorizado entonces todo este polinomio. También copiamos la x, ¿no? El numerador. Más raya de fracción. En este caso, el factor común por agrupación es z menos w. Copiamos z menos w, o factorizamos, y nos quedaría en el segundo factor x y menos z. Copiamos z en el numerador, se mantiene, y bueno, también aquí x. Ya teniendo factorizado todos nuestros denominadores, ahora recién podemos hallar el mínimo común múltiplo o común denominador. Trazamos una sola raya de fracción. Para hallar el mínimo común múltiplo, elegimos todos los factores diferentes. Y si existiera un factor igual, elegimos el que tenga mayor exponente. Empezamos con este factor z menos w. Z menos w entra al mínimo común múltiplo. W menos x también. X menos z también. W menos x ya está. Entonces nos repetimos. Como tiene el mismo grado, un solo factor. Z menos w tampoco, porque ya lo tenemos. Y x menos z ya está. Entonces el mínimo común múltiplo son esos tres factores. Una vez que hemos hallado el mínimo común múltiplo, vamos a proceder a dividir este mínimo común múltiplo entre el denominador de la primera fracción y multiplicar ese resultado por el numerador. De la misma manera, en la siguiente fracción dividimos el mínimo común múltiplo entre este denominador y el resultado multiplicamos por el numerador. Y en la tercera fracción el mismo procedimiento. Dividimos el mínimo común múltiplo entre este denominador y el resultado que nos dé multiplicamos por z. Nos vamos a apoyar de operaciones auxiliares, estimados estudiantes. Copiamos entonces este mínimo común múltiplo, apartito, z menos w por w menos x por x menos z. Esa debemos dividirla entre z menos w, ahí está, z menos w por w menos x. Nos queda esta expresión. ¿Y esto va a ser igual a qué? Vamos a ir simplificando los factores z menos w con z menos w porque son iguales. También los factores de w menos x con w menos x, quedándonos el factor x menos z. Este factor resultado lo vamos a multiplicar, como ya habíamos dicho, por w y lo anotamos en el numerador. W por x menos z. Copiamos el signo que sigue, más, y de la misma manera dividimos el mínimo común múltiplo entre este denominador. Copiamos entonces el mínimo común múltiplo nuevamente, que es w, que es z menos w por w menos x por x menos z.
dividido entre x menos z por w menos x. X menos z por w menos x. De la misma manera simplificamos los factores que se pueden simplificar, x menos z con x menos z y w menos x con w menos x, quedando z menos w. Este factor lo vamos a multiplicar por x. X por z menos w. Asimismo, el mínimo común múltiplo lo dividimos entre el denominador de la tercera fracción. Copiamos el mínimo común múltiplo en la operación auxiliar y lo vamos a dividir entre z menos w por x menos z. Z menos w por x menos z. Simplificamos z menos w con z menos w y x menos z con x menos z, teniendo el resultado el factor w menos x. Este factor w menos x, que es el resultado de la división, multiplicamos por z. Quedaría más, copiamos el signo, z por w menos x. Y esta ya hemos dividido y multiplicado por cada una de las fracciones. A continuación, en el numerador vamos a hacer desaparecer esos paréntesis, multiplicando término a término las variables que corresponden. Copiamos la raya de fracción, el denominador, que es el mínimo común múltiplo, lo mantenemos y multiplicamos w por x, w por x. Pero vamos a ordenar, estudiantes, según el orden del abecedario o alfabeto, que primero está la x y luego la w. W por x, x w. W por menos z, menos w por z. De la misma manera el más x por z va a ser igual a más xz. Más x por menos w va a ser igual a menos x por w. Seguimos, más z por w va a ser igual a más z o w por z, ¿no? Ordenando. Más z por menos x es igual a menos x por z. Multiplicando término a término. Ahora lo que queda es reducir los términos semejantes o anular los términos opuestos por el signo. Iniciamos anulando w por z con menos w por z. También se puede anular x por z negativo con x por z positivo. Y por último, casualmente en este ejercicio también se puede anular xw con menos xw, teniendo así en el resultado del numerador el 0, ¿no? El término, el elemento nulo. 0 dividido entre cualquier cantidad va a ser igual a 0. Entonces en esta suma de fracciones el resultado es 0, que no siempre es así, ¿no? Generalmente nos sale una expresión algebraica, una misma fracción. Este es el resultado, estimados estudiantes. Tomar en cuenta las operaciones auxiliares que nos ayudan mucho en la suma y resta de fracciones algebraicas. Nos vemos en el siguiente video.